Hola, hola, hola Juan. Julián es otro muchacho que es profesor de teología, ¿no? Bueno, entonces, todos ya habrán, por supuesto, tendrán el PowerPoint, ¿sí? Y vamos a ver, puse un título que ustedes verán que es tramposo, pero que se llama El cruce del Mar Rojo, ¿no? Ya la semana pasada dije lo fundamental, pero ahora vamos a retomar eso, ¿sí? Entonces, diapositiva 2, hay un texto muy interesante, el Deuteronomio, en donde nos introduce muy bien. Miren, los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y esclavizaron. Pero clamamos a Dios y Él nos escuchó y nos sacó de Egipto con su poder, haciendo cosas extraordinarias. Este es un excelente texto de síntesis que nos ayuda a darnos cuenta. El Éxodo está en el corazón de la Biblia, es el centro de la Biblia, y la huida de Egipto también es el centro. Olvidé cerrar la puerta. Entonces, en realidad el texto debería ser Éxodo 13:14. A ver, recuerden que nosotros vimos las plagas, capítulo 10, 11 y 12 es la noche de la Pascua, 13 y 14 es la huida. Ahora, el capítulo 13 era prescindible, por eso no lo incorporé porque se iba a ser muy largo. En realidad deberíamos haber leer 13 y 14, pero con el 14 es suficiente, ¿sí? Entonces, bien, vamos a empezar a trabajar, diapositiva 3. El método histórico crítico, que es el método que más se usa en la iglesia, es el método base. Hay otros métodos, pero este es el método base. Tiene 5 pasos. El primer paso se llama crítica textual. ¿Qué es la crítica textual? Se supone que la Biblia se estudia en hebreo, Antiguo Testamento, o en griego, el Nuevo Testamento, ¿no? Nadie estudia Biblia con las traducciones, ¿no? Ningún biblista lee ni la Biblia de Jerusalén ni la latinoamericana, no, eso no se estudia. Uno estudia Biblia, si es Antiguo Testamento lo lee en hebreo, si es Nuevo Testamento es en griego. Entonces el primer trabajo es la crítica textual, es estudiar a fondo el texto, a ver si los que lo transmitieron con errores, si el texto está roto. Ustedes saben que el original de la Biblia no lo tenemos, no existen originales de la Biblia. Hay familias de manuscritos que se fueron transmitiendo y esa es la fuente. Entonces, la fuente última no existe el texto original. Pero sí existen familias de manuscritos que más o menos son bastante homogéneos. Y bueno, a eso se consideran los presuntos textos originales, no originales, presuntos. Bueno, entonces primero el biblista se fija si el texto con el que se está manejando está bien transmitido, tiene errores, está roto, porque por ahí falta una palabra o falta un artículo. O sea, el primer trabajo es un trabajo de hebreo o griego, se llama crítica textual. Nosotros eso nunca haremos. Entonces, después viene la crítica literaria, lo que acá puse. ¿Qué es la crítica literaria? Cuando se lee un texto, uno a veces se da cuenta que hay repeticiones, hay duplicados. Nosotros vimos que en el texto del diluvio, había por lo menos 2 versiones bíblicas, el deuteronomista y el sacerdotal. Y esos duplicados me explican por qué hay contradicciones o incoherencias. Bueno, lo primero que vamos a hacer para leer este capítulo es lo que se llama crítica literaria. Se lee el texto y se percibe que hay incoherencias, hay rupturas, hay suturas, hay duplicados, contradicciones o triplicados, ¿sí? Bueno, entonces vamos a la diapositiva 4. Y en la diapositiva 4, ven, yo ahí transcribo, ven que Éxodo 14, pero lo voy a transcribir teniendo en cuenta que a la base hay 2 relatos. Uno que dice a la izquierda en negrita, deuteronomista. ¿Qué es el deuteronomista? Explico.
Ustedes conocen el libro del Deuteronomio, es el quinto libro del Pentateuco. No, no es eso. Deuteronomista es una corriente teológica, así como el sacerdotal es una escuela teológica, una corriente teológica. Bueno, el deuteronomista es una corriente o escuela teológica. Esa escuela, ¿cuántos libros escribió? Fíjense, el Deuteronomio, Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel y primer y segundo libro de Reyes. Es una obra de 7 tomos o de 7 capítulos. Esos 7 capítulos se llaman la obra del deuteronomista. O sea que tiene un autor, una misma línea teológica, ideológica, el mismo contexto histórico. Bueno, entonces vuelvo. Acá en el Éxodo nos vamos a encontrar que el relato del cruce del Mar Rojo hay textos deuteronomistas. A la derecha, está en rojo, dice textos del sacerdotal. O sea que en este capítulo 14 tenemos el encuentro o la mezcla de 2 versiones de 2 relatos, ¿sí? Después alguien los unificó. Bien, salten a la diapositiva 10, por favor. Ven que en la diapositiva 10, a la izquierda, en lo que pude yo, con mi pobre manejo de computación, puse en negrita, es el texto deuteronomista. Siempre que aparezca en esto, en negrita, es el deuteronomista. En rojo, tratando de ponerlo hacia la derecha, está el texto sacerdotal. Uno podría leer solo el deuteronomista y leer solo el sacerdotal. No lo vamos a hacer, nosotros lo vamos a leer juntos, pero sí estamos advertidos por el lugar en la página y por el color cuál es el deuteronomista y cuál es el sacerdotal. Bueno, volvamos entonces a la diapositiva 4 y alguien que quiera, recordemos, huyen los israelitas y huyen hacia el mar y el faraón les va a salir a perseguir, ¿sí? Ahí estamos. Bueno, alguien que quiera empezar a leer la diapositiva 4, si quiere libera su micrófono y lee. Yahvé dijo a Moisés: di a los israelitas que se vuelvan y acampen en Pi-Hahirot, entre Midgal y el mar, frente a Baal Zephón. Poned los campamentos mirando al mar. El faraón pensará que los israelitas están errantes dentro del país y que el desierto les cierra el paso. Yo endureceré el corazón del faraón para que os persiga y me cubriré de gloria, derrotando al faraón y a su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Yahvé. Así lo hicieron los israelitas. Bien, fíjense, ahí destaqué la palabra gloria. ¿Qué significa gloria en la Biblia? Hay que recordar que la palabra gloria en griego, de ahí viene, se dice doxa, de ahí viene en la liturgia la doxología, son los cánticos de alabanza. Bueno, la palabra griega doxa significa gloria, pero ¿qué es gloria? Exaltación, es lo espectacular, es lo extraordinario, lo maravilloso. Hoy cuando decimos que un artista llegó a su gloria, en ese sentido tiene la palabra gloria en griego. En cambio en hebreo no, es otra palabra, kabosh, no tiene nada que ver, y al revés. ¿Qué significa kabosh? Dolor de hígado. Mejor dicho, ¿vieron qué pasa cuando uno tiene dolor de hígado? ¿Ves que tiene el hígado? Dice, tengo el hígado pesado. ¿Y qué sucede? Me tira para abajo, ¿sí? El dolor de hígado, el hígado pesado, me tira hacia abajo.
Entonces, ¿qué es la gloria de Dios en la Biblia? Es el abajamiento de Dios. Dios se abaja porque está pesado y cuando camina deja su huella. Nosotros contemplamos su gloria. O sea, estamos contemplando sus huellas. ¿Me expreso? Recuerden Juan 1:14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Nosotros hemos visto su gloria, ¿no? Ver en gloria y encarnación. Entonces, los israelitas cuando ven la gloria de Dios, no es que están viendo, qué sé yo, la parafernalia de un artista. No. Están viendo las huellas de Dios en la historia o en la naturaleza o en el hombre, ¿sí? Bien, entonces, y esta expresión es importante. En el Antiguo Testamento, el gran teólogo de la gloria es el profeta Ezequiel. Y Ezequiel es contemporáneo al sacerdotal, siglo VI, en el exilio. Entonces, acá ya vamos viendo, ven, este es un texto sacerdotal, ¿no? Bueno, pasemos a la otra diapositiva, 5. Miren, acá releo lo que leyó ágilmente Marina. Acampen en Pijairot. Este nombre no aparece nunca más en la Biblia. Por eso no es fácil al historiador ubicar el lugar. Ese nombre no aparece nunca más en la Biblia. Por eso no es fácil. ¿En dónde cruzaron? ¿En dónde dejaron el campamento para cruzar? No es fácil. Pero dice, entre Migdal y el mar, frente a Baal Zephon. Damos un mapa, diapositiva 6. Fíjense, los israelitas, Gosén, lo ubicamos. Al lado de Ramsés II, el faraón de Moisés. Bien, y miren por Sucot y ven, acamparon, ven Pijairot. ¿Qué dice? Entre Migdal y Baal Zephon. El cruce habría sido allí. Los cordobeses cruzó el río primero, ¿sí? El Suquía. No es una cosa. No, cruzó el Mar Rojo, no lo hace nadie eso, ni Dios. Miren la diapositiva 7. Ahí hay otra, fíjense, van de Ramsés, Sucot. Miren, ahí está otra vez Pijairot, ¿lo ven? Lo que me gusta de esta diapositiva, que muestra que es la parte más angosta. Lo notan a eso, ¿no? Por ahí cruzaron. Veamos otra. Veamos la otra diapositiva, la 9. Salten a la diapositiva 9. Fíjense. Primero, miren arriba que hay una flecha arriba que va de Egipto a Canaán. ¿La ven arriba? Al último, la voy a volver a ver esta última diapositiva hoy, en la última momento, la voy a volver a ver. Me adelanto la cuestión. Fíjense, en realidad, de Egipto a Canaán son 400 kilómetros. En menos de un mes se lo transita. Me adelanto la pregunta, ¿por qué la Biblia dice que duraron 40 años en el desierto? Bueno, ahora, si miran el rojo, este es el recorrido bíblico para explicar que anduvieron perdidos, se encontraron y estuvieron 40 años en el desierto. En cada uno de los lugares la Biblia dice, acá estuvieron 10 meses, acá estuvieron un año, etc. Y así junta los 40. Recuerden que 40 es el periodo de una generación. O sea, los que cruzaron el Mar Rojo no entran a Tierra Prometida. Si hay tiempo, alguna vez lo veremos, ¿no? O sea, lo que Israel dice, quiere no que entren los que vieron, sino los que no vieron. Por eso, todos los que cruzaron el Mar Rojo mueren en el desierto. ¿Y quiénes van a entrar? No los que vieron las maravillas de Dios, no los que vieron las plagas, no los que vieron milagros, sino los que creyeron. Es una buena idea, ¿no? Pero me distraje. Volvamos a nuestro recorrido, ¿ven? Está Pitón, y fíjense en donde cruzan, no se ve muy bien, pero arriba a la derecha dice el gran lago
amargo. La parte de Gram es la parte más arriba, al norte. Pero en donde cruzaron es el pequeño lago amargo. O sea, todos los mapas coinciden que no cruzaron el Mar Rojo, cruzaron en otro lugar y era muy pequeñito. Volvamos a la diapositiva 8. Sin embargo, Yansuf, lagos amargos, se puede traducir de dos formas. La mejor y verdadera traducción es Mar de los Juncos. Pero una traducción que no es falsa y absolutamente no es falsa, pero es impropia, es Mar Rojo. Por eso muchas Biblias han puesto Mar Rojo. Y cuando Hollywood hizo en 1956 la película de los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Ahí se divulgó que es el Mar Rojo. Y hoy a cualquier clérigo, cualquier monja, cualquier catequista, si te le dicen por dónde, cuál fue el gran milagro, y que cruzaron el Mar Rojo. Así eso ya está, ya eso es un dogma, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, pero no es que cruzó el Mar Rojo. Pero bueno, mucho gregué para decir Gregorio, ¿no? Entonces continuemos la lectura. No, pero esto después, a la hora de interpretar, va a ayudar, ¿no? Porque a veces nos ponemos a explicar algo que no sucedió nunca. Entonces yo quiero explicar cómo cruzó el Mar Rojo. Hermanito, si nunca cruzó el Mar Rojo. Entonces ya de entrada vos me pones en un problema que no existe, ¿no? La otra pregunta es, ¿cómo se cruzó el río primero? Y es muy fácil. Te aseguro que es muy fácil. Bueno, por eso es importante esta información que es solamente histórica, ¿no? Avanzamos con la lectura. Alguien que quiera leer diapositiva 10, por favor. Y ven que notamos, la negrita, recuerden, es deuteronomista, la roja es sacerdotal. Si alguien quiere leer, adelante. Cuando comunicaron al rey de Egipto que el pueblo había escapado, el faraón y su corte cambiaron de parecer sobre el pueblo y se dijeron: ¿qué hemos hecho? Hemos dejado marchar a nuestros esclavos israelitas. El faraón hizo enganchar un carro y tomó consigo sus tropas, 600 carros escogidos y los demás carros de Egipto con sus correspondientes oficiales. Yahvé endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, que persiguió a los hijos de Israel, mientras estos solían ostentosamente. Los egipcios los persiguieron con caballos, carros y jinetes, y les dieron alcance mientras acampaban en Pijajirot, frente a Baal-Zephon. Fíjense, no me quiero olvidar, no sé si lo dije, quien tenga la Biblia latinoamericana va a verla. Cuando leímos el diluvio yo les advertí, la Biblia latinoamericana, tienen que leer la nota al pie de página, distingue, pone en cursiva una tradición y en letra común pone otra traducción. O sea que esto que estamos haciendo acá, ustedes lo encuentran en la Biblia latinoamericana, ¿no? Bueno, yo no lo saqué de ahí, pero chequeé y vi que en la Biblia latinoamericana esto está del mismo modo, ¿no? ¿Alguien que quiera continuar la lectura, por favor? Diapositiva 11. Sí, yo. El faraón se acercaba, los israelitas alzaron la vista y vieron a los egipcios que avanzaban detrás de ellos. Y muertos de temor gritaron: Yahvé. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto? Nos has traído al desierto a morir. ¿Qué nos hemos hecho? ¿Qué nos hecho sacándonos de Egipto? ¿No te decíamos ya en Egipto: déjanos en paz y serviremos a los egipcios? ¿Más nos vale servir a egipcios que morir en el desierto? Moisés respondió al pueblo: no teman, estad firmes y veréis la victoria que Yahvé os va a conceder hoy. Esos egipcios que estáis viendo hoy, no los volveréis a ver jamás. Yahvé peleará por vosotros, vosotros esperad en silencio. Bien, acá les pongo, destaque no teman, expresión típica de los profetas. Entonces el deuteronomista es una línea profética.
el sacerdotal, obviamente, valga la redundancia, es sacerdotal litúrgica. En cambio, el deuteronomista, entonces fíjense, los primeros libros de la Biblia, en un esquema simple, no detallista, tiene dos grandes autores. Los primeros 4 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, tienen como autor masivo al sacerdotal. Hay elementos deuteronomistas, pero son los menores. Entonces, los 4 primeros libros, eso se llama tetrateuco, tetra en griego es 4, ¿no? Entonces, los 4 primeros libros son como autor masivo. Hay elementos, es el sacerdotal. La segunda es la biblioteca del deuteronomista, los otros 7 libros. Ese ya no solo que es masivo, es homogéneamente deuteronomista. ¿Sí? Son una obra de 7 capítulos o de 7 volúmenes. Bien, y esta es una línea profética. ¿Por qué? Fíjense, de hecho en los profetas se continúa esta línea. Por ejemplo, el profeta sacerdotal sería Ezequiel, no solo Ezequiel. El profeta deuteronomista sería Jeremías, no solo Jeremías. O sea, los profetas, usted debe ver, algunos están en la línea del sacerdotal y otros están en la línea deuteronomística. ¿Me expreso? Entonces, ejemplos, Ezequiel en los sacerdotal y Jeremías el típico deuteronomista. Bueno, pero vamos viendo que hay diversas líneas. Adelante. Alguien que quiera proseguir en la diapositiva 12, recuerden que comenzamos cuando se acamparon antes del mar. Ahora vamos a leer cuando atraviesan el mar, ¿no? Alguien que no haya leído y que quiera leer, así conocemos las voces, adelante. Diapositiva 12. En medio del mar, de noche, Yahvé dijo a Moisés: ¿por qué me gritas? Di a los israelitas que avancen. Tú alza el bastón y extiende la mano sobre el mar, y se abrirá en 2, de modo que los israelitas puedan atravesarlo a pie enjuto. Yo endureceré el corazón del faraón para que entre detrás de vosotros y mostraré mi gloria, derrotando al faraón con su ejército, sus carros y jinetes, para que sepa Egipto que yo soy Yahvé, cuando muestre mi gloria derrotando al faraón con sus carros y jinetes. El ángel de Dios que caminaba delante del campamento israelita se levantó y pasó a su retaguardia. La columna de nubes que estaba delante de ellos se puso detrás de ellos, metiéndose entre el campamento egipcio y el campamento israelita. La nube se oscureció y la noche quedó oscura, de modo que no pudieron acercarse unos a otros en toda la noche. Moisés extendió la mano sobre el mar. Yahvé hizo retirarse el mar con un fuerte viento del este y que sopló toda la noche. El mar quedó seco. A ver, algunas observaciones. Arriba puse en verde. Ven que está el esquema litúrgico tipo o ritual típico del sacerdotal. Hay una orden y hay una ejecución. Alza el bastón y él efectivamente extendió el bastón, ¿no? Está la palabra gloria. Bueno, fíjense abajo, para los que hacen por primera vez un curso de Biblia, es bueno observar esto. Fíjense el versículo 21. Y fíjense que en el versículo 21, ven que primero, como el texto es sacerdotal, el estudioso pone 21a. Eso no sale en las Biblias. Esto solo los estudiosos, para distinguir. No, esto depende de una tradición. Y después pone 21b, que es de otra tradición, ¿sí? Y miren, pasemos a la otra diapositiva. Y hay 21c. Entonces, volvamos. Hay el versículo 21 nomás. Cuando usted en su Biblia va a encontrar 14:21. Ahora, a la hora de estudiar, ciertos versículos que pueden ser largos,
por diversas razones los estudiosos las subdividen y pueden encontrarse A, B, C, D, F, ¿sí? Versículos largos que por diversas razones, en este caso para distinguir las tradiciones, se lo distinguen. Pero eso, ustedes saben que la Biblia no se escribió con capítulos y versículos, eso es más o menos casi al terminar el medioevo, se empezaron a ponerles capítulos y versículos. Esto es un invento moderno, ¿no? La Biblia nunca tuvo capítulos y versículos. Son cosas muy, muy de acá. Bueno, alguien que quiera continuar con la... perdón. Estamos en la diapositiva 12. Acá está, el fuerte viento del este. Este es un personaje. O sea que, ¿por qué pudimos cruzar el vado de Suquía? Yo viví cerca del vado de Suquía, del río Primero, ahí en barrio General Paz, por barrio Junior. Por eso, bueno, ¿cómo hace vos para cruzar un vado? Y mira, si hay un fuerte viento, lo cruzás, ¿no? ¿Sí? Porque corre las aguas. Por eso ven que acá no es la intención del texto sagrado, pero usted puede decir, bueno, aquí hay una explicación más natural, ¿no? Que un fuerte viento. Lo que me interesa, al final voy a retomar esto, que viene la palabra oriente, oriens, naciente, levanten. Vamos a ver que después, para hacer una lectura litúrgica del texto, ese detalle, vamos a ver que es muy importante, ¿no? Bueno, sopló toda la noche y el mar quedó seco. Recordemos lo de Génesis 1:2, el agua y el viento. Recordemos que el diluvio, Dios seca la tierra mandando un fuerte viento, ¿no? O sea que acá hay un trasfondo teológico, mítico, creacional, ¿ven? Acá hay una regeneración, acá hay un nuevo nacimiento, hay un bautismo. Eso es lo que está sugiriendo el texto. Bien, ¿alguien que quiera continuar con la diapositiva 13, por favor? Yo, padre. Y las aguas se dividieron en dos. Los israelitas entraron por el mar a pie enjuto, y las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda. Los egipcios, persiguiéndolos, entraron detrás de ellos por el mar con los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. De madrugada miró el Yahvé desde la columna de fuego y de nubes y desbarató al ejército egipcio. Trabó las ruedas de los carros, haciéndolos avanzar pesadamente. Los egipcios dijeron: huyamos de los israelitas, porque el Yahvé combate por ellos. ¿Pueden llegar a la última diapositiva? Sí. Ven a esta famosa película de 1956, Los 10 Mandamientos, con Charles Heston. ¿Ven? Y ahí está, esa es la que recién acabamos de ver, que se abrió cuando Moisés puso el bastón, se abrieron las aguas en dos, ¿sí? Y pudieron cruzar los israelitas, pero después, cuando vienen atrás los egipcios, fueron devorados por las aguas del mar. Bueno, esto es lo que tiene todo clérigo, todo monje, todo catequista en la cabeza, tiene esto. No es que lea la Biblia, tiene esto en la cabeza, aunque no haya visto la película, pero esto es lo que tiene en la cabeza. Por eso es bueno conocer. Bueno, volvamos a donde estábamos, ¿sí? Que era la diapositiva. Estábamos en la 14. La 13. ¿Leímos la 14? No. 13 leímos. Ahora vamos a la 14. José, una pequeña nota al pie de lo que acaba de decir. Sí. Me contó por una vez una elección de un profesor de historia que decía: ¿dónde fue derrotado Napoleón? Todo el mundo dijo Waterloo. El tipo dice: no, en Hollywood. Claro. Está muy bien. Perfecto. Diapositiva 14, ¿no? Fíjense que la guerra de Vietnam, siguiéndolo de Gustavo, fue una derrota militar
y se convirtió en un boom del cine, ¿no? Y todas las películas que se recuperó toda la guerra. Bueno, boom morada, volvamos, hagámoslo nuestro. Diapositiva 14. ¿Quién quiere leer? Ya cruzaron el mar. Entonces, la primera parte era antes del mar. Acabamos de leer el cruce del mar. Y ahora, a la mañana, porque la cosa arrancó de noche, cruzaron el mar de noche y ahora a la mañana. Adelante, ¿quién quiere leer? Yahvé dijo a Moisés: tiende tu mano sobre el mar, y las aguas se volverán contra los egipcios, sus carros y sus jinetes. Moisés tendió su mano sobre el mar al despuntar el día. El mar recobró su estado ordinario. Los egipcios en fuga dieron en él, y Yahvé arrojó a los egipcios en medio del mar. Las aguas, al reunirse, devoró carros, jinetes y todo el ejército del faraón que habían entrado en el mar en seguimiento de Israel. Y no escapó uno solo. Pero los israelitas pasaron a pie enjuto por el mar, mientras las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día libró Yahvé a los israelitas de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Los israelitas vieron la mano de Yahvé magnífica y lo que hizo a los egipcios. Temieron a Yahvé y se fiaron de Yahvé y de Moisés, su siervo. En la estrofa del centro ven que destaque devoró. Y les recuerdo algo que hemos mencionado, las plagas. ¿Se acuerdan que el primero fue que convertía el bastón en serpiente? Pero los egipcios hicieron lo mismo, convirtieron sus bastones en serpiente. Solo que Aarón hizo que Dios, la serpiente de Aarón devorara a todas las demás. Y yo les subrayé el verbo devorar porque intencionalmente en hebreo aparecen estos dos lugares. Esta es una técnica de la literatura universal y por lo tanto también de la Biblia, que usa dos palabras que son complicadas, pero si algún día van a hacer a Roma algún curso de Biblia, no es bueno que ignoren y que les digan, no, que no les enseñaban nada en Argentina. Bueno, por eso, para no pasar vergüenza en Roma, hay dos palabras. Una se llama, cuando yo anticipo, ¿ven? En el capítulo 7, con una palabra te estoy anticipando lo que va a suceder en el capítulo 14, se llama prolepsis. Pro acá es hacia adelante. Lepsis es mirar. Si yo te anticipo lo que vos vas a ver dentro de 5 capítulos. Pero también puede ser a la inversa. Se llama analepsis. Ana hacia atrás. Si yo hubiera arrancado en el capítulo 14, veo que, mira, después esto está retomando, me recuerda, voy hacia atrás, digo, mira. Bueno, entonces esto es una técnica, se usa en toda la literatura universal, por supuesto, en la Biblia, esto se llama prolepsis y analepsis. Bueno, son recursos literarios, pero que ayudan a vincular un hecho con otro, ¿no? Bien, vamos a la diapositiva 15. ¿Narran lo mismo deuteronomista y sacerdotal? No. El deuteronomista, Israel está inmóvil a las orillas del mar, está protegido por una nube y que los asiste cuando se les empantanan los carros a los egipcios. Y el que interviene es Dios. Ven que no hay cruce del Mar Rojo, nada de eso. Ahora fíjense, en el sacerdotal sí se cuenta el cruce del mar, abierto en dos para Israel, y después se devora a los egipcios, se insiste en la cuestión ritual, orden y ejecución, etc. Bueno, ven que van narrando diversos. Si uno leyera solo el deuteronomista y si leyera solo el sacerdotal, esto lo percibiría con más claridad. Paso a la otra diapositiva 16. Deuteronomista es una línea profética, la expresión más clara es no teman. En cambio, la otra es la línea sacerdotal, litúrgica, etc. Diapositiva 17. El gran obstáculo para Dios en la versión deuteronómica es el miedo. Perdón, padre, le quería hacer una pregunta. ¿Por qué es un rito litúrgico, orden y ejecución? Porque la línea sacerdotal. Claro,
O sea, en la liturgia vos has visto un misal, ¿no? ¿Han visto alguna misal? Sí. ¿Ven que están las rúbricas? ¿Por qué se llaman rúbricas? Sí. Rúbrica viene de ruber. Ruber en latín. Si apagan un segundito, Edgardo, lo tenés prendido. Fíjense, en latín, rúbrica viene de ruber. Ruber es rojo. ¿Viste? Cuando una persona se ruboriza, ¿no? Ruber es rojo. En los misales o en los libros litúrgicos, ustedes van a ver que hay partecitas en rojo. Son indicaciones para el clérigo. Levante la mano, bendiga, ¿sí? Camine hacia allá. Hay todo, hay una orden. ¿Está claro? Pero el clérigo, eso no lo lee nadie, lo sabe él. Él ejecuta ese manual. ¿Está claro esto? Entonces, el esquema litúrgico es Dios, dijo Dios, esto está en el sacerdotal capítulo 1. Fíjate, Edgardo, que tenés, ahí está, tal vez no lo recuerdan o no lo dije, pero en Génesis 1, ¿se acuerdan? Dijo Dios y hubo tal cosa. Bueno, entonces, todos esos esquemas son del mundo litúrgico, ¿sí? Y por eso es otra de las características del sacerdotal, ¿no? Bueno, el deuteronomista dijimos que el gran obstáculo para que Dios pueda liberar a los israelitas es el miedo. Esto es muy interesante, después vamos a retomar esta idea. En cambio, en el sacerdotal, ¿sí? Dios manifestó su gloria de un modo extraordinario y abre en dos, ya hemos dicho, ahí está la referencia al Génesis, al diluvio, se está hablando de la recreación, de la fundación o recreación de Israel, ¿no? Y en la diapositiva 18, la relectura del Nuevo Testamento, tenemos varios relatos de Jesús que camina sobre el mar, que vence el mar, ¿no? Y entonces está evocando al cruce del mar, ¿no? Y Pablo le va a dar un sentido bautismal. Todo catequista de bautismo suelen usar estos textos, los catequistas de bautismo. Ven, Pablo ahí haciendo una relectura de Éxodo 13:14, en el 1 Corintios dice, bautizados, dice nuestros padres, o sea, el Antiguo Testamento, bautizados por Moisés en la nube del mar. Bueno, miren ahora qué interesante diapositiva 13. Alguien que quiera leer, está en negra. Acá ya hay un elemento más arqueológico, histórico. ¿Alguien que lo lea? Leo López. En 1275 antes de Cristo, Ramsés II se enfrentó con los hititas cerca de la ciudad de Cadés, en el Líbano. Ramsés se lanza contra sus enemigos, ellos se ahogan en el río Orontes. Ven que hay una coincidencia, ¿no? Seguí leyendo. El Éxodo 14 da la vuelta a la leyenda, al faraón vencido por el Señor y los egipcios se ahogan. Fíjense ahora las fotos de los relieves, diapositiva 20, ven, esta es la famosa, esto se llaman la leyenda de Ramsés, ¿sí? Ven, ahí está Ramsés, se lo destaca, ya lo vamos a ver de nuevo, y están derrotando a los hititas. Ven, esta es la foto de la 21, esta es la típica de Ramsés, guerrero, que va allí, y miren en la diapositiva 22, está registrado la caída del mar de los hititas. Entonces, esta leyenda... ¿Puedo decir algo? Eso, ganaron los hititas. Ramsés escribió mal, pero la batalla realmente la ganaron los hititas. Pero él se hizo el autobombo cuando llegó. Bien, te agradezco el detalle, no lo tenía yo no sabía. Pero bueno, se supo después, cuando se descubren los hititas, los restos culturales, ¿no?, de los hititas, ahí se leen las tablillitas y tenían otra versión del mismo hecho. Bueno, miren qué interesante, ¿no? Pero está en la misma línea, en la línea de esto, es que la leyenda de Moisés era que el tipo había derrotado a los hititas y que terminaban en el mar.
Probablemente, dicen los biblistas, el Éxodo 14, que se escribe mucho después, en el siglo VI a.C., probablemente está haciendo, para narrar la huida de Egipto, probablemente haya tenido en cuenta y haya dado vuelta la leyenda del faraón. Pero bueno, es interesante porque de un modo u otro están aludiendo a hechos históricos, ¿sí? Eso está en la arqueología, nadie te puede decir que eso no existió. Entonces es lo que decíamos la otra vez, la arqueología tiene un montón de elementos que me dicen, mira, estas cosas, algo así sucedió. ¿Me expreso? Bueno, por eso lo puse allí. Decíamos que el método histórico crítico, diapositiva 23, tiene 5 pasos. El primero, la crítica textual; el segundo, la crítica literaria; y ahora la crítica de las tradiciones. O sea, un texto en la Biblia viene de diversas tradiciones antes de ser escrito. Había la tradición sacerdotal, había la tradición deuteronomista y algunas otras que no están bien identificadas, ¿sí? Entonces, cuando yo estudio un texto, digo, bueno, ¿de dónde viene esto? Y parece que había líneas teológicas o tradiciones, escuelas teológicas. Bien, entonces, vamos a ver ahora, en este caso, esta parte vamos a hablar como de 3 tradiciones y por lo tanto de 3 versiones. Fíjense, diapositiva 25. Que la primera versión, que nos dice, Liliana, creo que no te das cuenta y tenés prendido el icono. Fíjense, ¿se acuerdan que huyen guiados por una columna de fuego y por la nube? Esto de la columna de fuego está en el capítulo 13, no lo hemos leído nosotros ahora. Entonces los va guiando para huir. Ahora, cuando les van a dar alcance los egipcios, la nube va a la retaguardia y se antepone como defensa entre el ejército egipcio y los israelitas que van huyendo, ¿no? Entonces, bien, y esta nube oscureció la vista a los egipcios, no podían perseguir, no sabían para dónde ir, en cambio iluminó la fuga de los israelitas. Por tanto, acá el tema central es la nube, el rol que jugó la nube. Fíjense los 2 últimos renglones. En esta primera versión no hay milagro del paso del mar, no se narra eso, ni la destrucción del ejército egipcio. Vamos a la otra diapositiva 26. La segunda versión es la del viento del este, ¿sí? El viento del este, y en donde sopla toda la noche, les habilita el camino, pero simultáneamente Dios hace que se les inunde el campamento de ellos, les tienen como un pantano, se atascan los carros y no van a poder perseguir a los israelitas. Diapositiva 27. En esta segunda versión tampoco se narra el cruce del mar, ¿sí? La diapositiva 28, que es la tercera, esta es la que se abre el mar en 2 partes, y acá el gran personaje es Moisés con su bastón. Cuando él levanta el bastón, se abren las aguas; cuando baja el bastón, se cierran las aguas. Entonces, fíjense ahora este esquema de la diapositiva 32. Si nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Quién obró esta maravilla? Para la primera versión fue la nube, para la segunda fue Dios, para la tercera fue Moisés. ¿Qué sucedió en realidad? En la primera versión, los egipcios no ubican el campamento, el bivac de los israelitas, no los pueden atacar. En cambio, en la segunda versión se produjo la inundación, no los pudieron perseguir. Y en la tercera, bueno, se abre el mar en 2 y devora a los egipcios. ¿Cuál fue la acción de Dios? En la primera versión, el oscurecimiento se hizo oscuro y no pudieron ver por dónde perseguirlo, capaz que se ahogaron porque no sabían dónde encontrar el camino. La segunda versión es la destrucción de los egipcios, los arrojó al mar, y la tercera es el cruce milagroso del mar. Volvamos, bueno, no, ya lo dije eso. Vamos a la diapositiva 34 para cerrar ya esta parte. Si nos preguntáramos qué sucedió aquella noche,
La respuesta no es simple, es compleja, no digo complicada, compleja. Tiene por lo menos 3 opciones, usted puede elegir las 3. Una dice un fuerte viento del este que levantó nube de polvo y arena y ocultó a los hebreos. Otra versión dice el ejército del faraón entró en una zona pantanosa donde se atascaron los carros. Y la tercera dice, encontraron los hebreos un vado para atravesar, mientras los egipcios cruzaron por un lugar equivocado y algunos se ahogaron. Algo de esto ha sucedido, algo de esto se deduce, se extrae de los textos, ¿sí? Bien, hemos hecho crítica literaria, crítica de la tradición, y ahora vamos a ensayar la interpretación, ¿sí? Vamos a diapositiva 35, vamos a sugerir ideas para interpretar el texto, ¿sí? Fíjense en la diapositiva 38. ¿Alguien que lo lea, por favor? Israel. Adelante, hermanito. Lee. Bien, Israel vio el prodigioso golpe que Yahvé había asestado a los egipcios. Temió a Yahvé y puso su confianza en él y en Moisés, su siervo. Ven, acá hay una idea linda, miren diapositivo 35. Usted tiene que predicar un retiro espiritual, ahí ya tiene una buena idea. ¿Qué significó el cruce del mar? Hay una transformación del miedo a los egipcios al temor de Dios, al temor de Yahvé. Acá hay una buena idea, hay una conversión, hay una transfiguración, hay una transformación. El miedo a los egipcios es miedo a la cachetada. El temor de Yahvé no es miedo a la cachetada. ¿Qué es el temor de Yahvé? El temor de Yahvé en la Biblia es fe en Yahvé. Tomar en serio a Dios, por eso usa la palabra temor, ¿sí? Entonces, el creyente es el que toma en serio la palabra de Dios, cree y obedece a Dios, ¿sí? Perdón que les recuerde algo que a mí me gusta, el Quijote. Ana María, tienes prendida ¿cómo se llama? Ella que sabe de literatura me va a asistir, Ana María. Cuando el Quijote, ¿se acuerdan? La segunda parte, el Quijote lo instituye a Sancho Panza como gobernador de la ínsula, ¿cómo se llamaba? Barataya, Ana María. Ay, la ínsula, sí. Barataya, ¿no? Algo así, bueno. Sí. Bueno, entonces, el Quijote, segunda parte, el Quijote de la parte, lo pone como gobernador de la ínsula de Barataya, la ínsula tal. Sancho Panza, sí. Sancho Panza. Y entonces le instruye, le va a dar consejos. Y un gobernador, ¿viste? Como los nuestros de hoy, no es tuyo, pero soy gobernador, entonces hay que darle consejos, un manual. Y entonces el Quijote le va a dar una serie de consejos. El primero es el que yo siempre me acuerdo con mucho, una cosa que me gusta a mí, ¿no? Le dice a Sancho Panza con seriedad y solemnidad, le dicen, lo primero que has de saber, tú que eres gobernador, lo primero que hay que hacer, lo primero es temer a Dios. Siempre me encantó eso, ¿no? Lo primero, el temor del Señor. ¿Ven? Hay una clave religiosa y teológica. ¿A quién se obedece el Señor, no? ¿Quién es el Señor real? Bueno, es una pavada, pero bueno. Pero el temor de Yahvé es eso. Entonces vamos a pasar a la diapositiva 43. Vamos a ver la interpretación pascual, litúrgica pascual. La clave es esta, o el presupuesto es esto. La cosa empezó de noche y terminó de día, ¿está claro? O sea que los persiguen, hacen el campamento de noche, cruzan el mar de noche y al amanecer ven que ellos son liberados y han sido derrotados los egipcios, ¿sí? Entonces el esquema es noche y el amanecer. Entonces fíjense, ya partiendo del Nuevo Testamento, hay un dato unánime en los evangelios que es, las mujeres cuando van al sepulcro
¿sí? Van a ungir a Jesús. La sorpresa es que, bueno, no hay nadie, ha resucitado, pero todas van a la madrugada, al amanecer, antes de salir el sol. Son unánimes, ¿sí? Bueno, este dato que es clave, ahí aparece la resurrección como un amanecer, evidentemente que está fundado, fíjense la última parte, y en Génesis 1:3, Dios dijo, haya la luz. El primer acto creacional es la luz, por eso lo del amanecer. Entonces, acá hay un fuerte paralelismo claro, ¿no? Pasemos a la diapositiva 45. Acá en el libro del Éxodo vemos un contraste, un pasaje en el sentido de Pascua, pasar, ¿no? Fíjense, los israelitas tienen que pasar de Egipto al desierto, del oeste al este. Egipto está en los mapas, está en el oeste. Irse hacia el Sinaí es irse al este, ¿está claro? A través del mar. Ahora fíjense, el simbolismo del sol tiene dos recorridos. Hay un recorrido diurno y un recorrido nocturno. Me expreso. Estamos en la cosmología antigua, cosmología hebrea, antes de Copérnico, ¿sí? Estamos en Ptolomeo, etc. Bueno, en la cosmología bíblica, no sé si me ven, o sea, cómo el sol sale del este y va a occidente, al ocaso, y termina en el oeste. ¿Está claro, no? Entonces imaginamos una semicircunferencia que va, ¿quién dije? Entonces va del oeste al este. Ese es el recorrido diurno, ¿sí? Ahora, el recorrido nocturno, porque ellos decían, el sol no murió. Entonces, de noche tenía un recorrido. Era subterráneo, debajo del mar. Que era el mar. Había un recorrido, imagínense, una circunferencia abajo, ¿sí? Entonces el sol tenía dos recorridos. El recorrido de día y el recorrido de noche, que es a la inversa. Vamos a ver esto ahora. Miren diapositiva 46. El sol sale cada mañana por el este y se pone por el oeste. Su recorrido diario lo lleva al extremo del cielo al otro, y entre estos dos puntos alcanza el máximo en el mediodía, ¿no? Su plenitud. Sigo, diapositiva 47. Este recorrido se convierte en un símbolo de vida humana. Hay un punto de partida, hay un tiempo de crecimiento y la llegada a la cima, tras lo cual tiene un momento de descenso que termina con la desaparición. Los distintos momentos de la trayección diurna del sol se cargan de valores simbólicos. El este se convierte en el lugar de nacimiento, hasta que alcanza su punto culminante en el mediodía, ¿no? La existencia dirige hacia su ocaso, cuyo lugar simbólico es el oeste. El sol desaparece cada noche por el este y reaparece cada mañana por el este. Debe recorrer durante la noche la distancia que separa esos dos puntos. El segundo recorrido, el segundo simbolismo solar, es el recorrido nocturno. Presten atención ahora, porque al revés. Si el primero empieza con el nacimiento y acaba con la muerte, el segundo es a la inversa. Desde la muerte al naciente. Se convierte en símbolo de resurrección. Entonces, ven, el cruce del Mar Rojo es un mensaje pascual. Pasamos de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Entonces, por eso este capítulo es tan importante, y aquí está todo el tema de la Pascua. Seguimos la otra diapositiva 49. El itinerario nocturno del sol es misterioso. ¿Por qué? Porque es invisible, ¿sí? Entonces era algo realmente, era misterioso, ¿no? Fíjense en diapositiva 50. La trayectoria diurna del sol de este a oeste es símbolo de vida humana, nacimiento y muerte. El recorrido nocturno del sol es el símbolo de la
resurrección que da de la muerte al renacimiento, del oeste al este. Fíjense ahora, vamos a la diapositiva 53. El paso de Israel se lleva a cabo de oeste a este, ¿ven? De Egipto al Sinaí. Para ir desde Egipto hacia el desierto del Sinaí es preciso caminar de oeste a este. Israel fue desde Egipto hacia el desierto, del oeste hacia el este, de la esclavitud hacia la libertad, de las tinieblas hacia la aurora de la salvación, ¿sí? Miren ahora otra idea que ya la dijimos, diapositiva 55. Miren, la marcha a través del mar se convierte para el israelita en una experiencia de transformación, de muerte y resurrección. Entraron en el mar como esclavos y miedosos. Salieron de él libres y creyentes. Miren qué buena idea. Israel atraviesa el mar de noche, atraviesa el mundo de la muerte y muere. El que muere es el Israel esclavo, asustado por el ejército egipcio. El Israel que quiere volver a Egipto. El Israel que sale del mar ya no teme al faraón, sino que cree en el Señor. ¿Ven? Hay un Israel transfigurado, ¿no? Esa es la experiencia, bueno, es interesante, me parece que hay una idea muy buena. Miren diapositiva 56. La liturgia de la vigilia pascual, estamos hablando ya de nosotros, empieza el sábado de gloria. ¿En dónde empieza? Afuera del templo, el templo están todas las luces apagadas, y afuera se prende el fuego y el cirio, y desde el cirio se va entrando hacia el altar, ¿sí? Entonces fíjense, si la iglesia está oriente es levante, este, si la iglesia está orientada, no es el caso nuestro, en la mía está del norte, de sur a norte. Si la iglesia está orientada, la entrada de la iglesia está al oeste y el santuario al este. Esto serán las iglesias de Oriente y algunas de Europa. Acá bueno, la entrada de la iglesia está al oeste, la entrada del templo, y el altar está al este. Entrar en la iglesia significa ir de occidente a oriente y realizar el recorrido de resurrección. La procesión del cirio pascual va de oeste a este. Es una procesión de resucitados. Es una idea interesante para los que... Bien, diapositiva 57. También en la liturgia pascual tenemos el simbolismo del agua. Sobre todo cuando el sacerdote por 3 veces hace la inmersión del cirio pascual en el agua. Acá, ¿qué se transforma? Las aguas mortíferas del mar que arrolla a los egipcios a las aguas regeneradoras, las aguas bautismales. Por eso el sábado de gloria se celebran bautismos, ¿no? Bien, diapositiva 58. Que lea alguien que sepa inglés. Que lea la diapositiva 58 alguien que sepa inglés. Lenguas germánicas permiten expresar este misterio pascual. Pascua se dice en inglés Easter, oriente, nacimiento, palabra de la misma raíz que east, este. Ven que Pascua es este. Adelante. Domingo se dice Sunday, día day, del sol, sun. El misterio de la Pascua está ligado al este, lugar del nacimiento y del renacimiento. Cristo resucitó al alba, cuando el sol vuelve a surgir por el este. Este día era el primero de la semana, nuestro domingo, día del Señor. Bueno, es una idea litúrgica muy, muy interesante, muy profunda. Vamos ahora, cambiamos otra idea, diapositiva 59. Esto significa también el paso de la esclavitud a la libertad, de la servidumbre al servicio. Me ha explicado la expresión servidumbre, es negativa, esclavitud. Servicio es litúrgico, es diaconal, ¿no? Bien, entonces, miren diapositiva 60. Cuando el faraón y sus ministros se dan cuenta que se están escapando sus siervos, sus esclavos, hacen esta reflexión, dicen, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos dejado salir a Israel
y los hemos privado de sus servicios. ¿Sí? Entonces miren ahora esta reflexión, diapositiva 61. El faraón y los notables de Egipto reconocen que no pueden prescindir de sus esclavos. El tirano no domina el mundo de la esclavitud, sino que depende estrechamente de él. El faraón no puede vivir sin la mano de obra barata. Éxodo 14:5 expresa la desesperación de quien reconoce con amargura el vínculo de necesidad absoluta que une al tirano con los esclavos. Miren ahora la reacción de Israel, diapositiva 60, cuando Israel va huyendo y ya casi los alcanzan los egipcios, protesta Israel y dice, no, le dicen a Moisés, no había cementerio en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto. Nos has sacado de Egipto para hacernos esto. No te decíamos que nos dejaras tranquilos sirviendo, miren la palabra, ¿no? Diaconía, sirviendo a los egipcios, que era mejor servirles a ellos que morir en el desierto. Entonces fíjense acá interesante la contraposición. Los israelitas establecen la contraposición, diapositiva 63, entre Egipto e Israel. O sea, Israel prefiere Egipto al desierto, prefiere la esclavitud a la libertad, prefiere el mundo conocido del faraón, lo yo sabido, las seguridades, al mundo desconocido de la aventura de Yahvé y Moisés, ¿no? Mira esta reflexión, diapositiva 64. Israel no está todavía en condiciones de afrontar la experiencia del desierto. Quiere volver atrás, hacia su pasado. El futuro se le presenta demasiado arriesgado. Prefiere vivir esclavo que morir libre. Nada ha cambiado. Su mentalidad sigue siendo aún la de un esclavo, dominado por el miedo. Miren esta interesante diapositiva 65. El deseo de Israel converge con el del faraón. El tirano no puede prescindir de sus esclavos, ni los esclavos pueden prescindir de sus amos. El faraón y los israelitas emplean la misma fórmula para expresar su nostalgia del pasado. El faraón, ¿qué hemos hecho dejando escapar a Israel de nuestro servicio? Los israelitas, ¿qué nos has hecho dejándonos salir de Egipto? Es interesante la mutua dependencia, ¿no? Diapositiva 66. ¿Cuál es la paradoja? Esclavos y amos se odian, pero no pueden separarse. Se necesitan, ¿no? Diapositiva 67. Entonces el dilema es que Israel se encuentra es este. Delante está el mar, detrás los egipcios. Por un lado la muerte, por otro lado la esclavitud. Por orden del Señor, Moisés hace entrar a Israel en el mar. En este paso a través del mar y de la noche, Israel queda purificado, regenerado de Egipto y de su mentalidad egipcia, de su espíritu de esclavo. En este camino de resurrección morirá el Israel egipcio y faraónico y resurgirá un Israel renovado, el pueblo del Señor. Un Israel debe morir para dejar nacer al otro, ¿no? Bien, estas mismas ideas, diapositiva 68, una biblista que queremos mucho, que se llama Mercedes Navarro Puerto, ya les voy a citar la bibliografía, en un artículo un poquito largo, analiza este capítulo, pero desde un paradigma antropológico de nacimiento, ¿no? Y ella recuerda, acá está recordando lo que enseñaba Alonso Shekel, la estructura del Éxodo son esos tres verbos. Toda la primera parte del libro del Éxodo es salir de Egipto. El centro, atravesar el mar y el desierto, que es lo mismo, ¿eh? ¿Y para qué? Para entrar a la tierra prometida. Entonces, la estructura de fondo del Éxodo es salir, atravesar, entrar. Esto ella lo ve, dice que se puede hacer una relectura antropológica. Ven abajo lo puse, el nacer, el vivir y el morir, ¿sí?, del seres humanos. Pero no me quise detener, vamos a la diapositiva 70, entonces ya concluye con este esquema. El esquema lo hice yo, pero ya concluye con estas ideas. Paradigma ternario del paso del mar. Entrar, atravesar, salir. Creación, aguas, espíritu seco. Diluvio, aguas, espíritu seco. Cruce del mar, agua, espíritu seco.
bautismo de Jesús, agua, espíritu seco, entra a la tierra prometida. El itinerario de una nueva identidad, de esclavos a libres. El libro del Éxodo es una pedagogía del oprimido. ¿Quién es el autor de ese libro? El primer y más famoso libro de Paulo Freire, ¿no? Pedagogía del oprimido. Bueno, lo dejemos. O sea, miren la conclusión, diapositiva 71. En esta noche, a través del mar, Israel pasa, Pascua, de la esclavitud a la libertad, del miedo al faraón al temor del Señor, de la servidumbre de Egipto al servicio del Señor, de la cobardía a la fe. Cierro con una humorada. Diapositiva 72, que no es mera humorada. Se rumorea que cuando Moisés alzó su cayado sobre el mar, no se produjo el esperado milagro. ¡Wow! Solo cuando el primer israelita se lanzó al mar, retrocedieron las olas y se dividieron las aguas, dejando abierto el paso a los demás. ¿Se entiende? O sea, no fue un acto mágico. Cuando el faraón levantó, cuando Moisés levantó el bastón, no pasó nada. Cuando el primer israelita que tuvo fe, se lanzó, ese abrió el mar. O sea que es una morada muy profunda, muy, muy buena para pensar. Yo este apunte me basé básicamente en el libro ya viejo de Charpentier para leer el Antiguo Testamento. Es una joyita. Lo único que está superado de ese libro es que todavía habla de las 4 tradiciones. Y hoy se hablan de 2 tradiciones. Pero bueno, yo toda la primera parte de crítica literaria y crítica textual lo tomé de allí. Ese libro está digitalizado, es oro en polvo. Es un lujo, además es sencillo, es claro, didáctico. Si uno tuviera que enseñar Biblia en algún colegio secundario, ese es un buen libro, ¿sí? Y está digitalizado. Quien quiere tenerlo, lo tiene. ¿Cuál, padre? ¿Cuál dijo? El primero. Ah, el de Charpentier. El segundo es un libro, no creo que sea fácil de conseguir, El camino y la casa, itinerarios bíblicos, de Jean-Louis Ska. Este es hoy tal vez uno de los más grandes biblistas. Ska está en Roma, enseña el Biblicum. Este es de los que empezaron a enseñar ya desde el año 90, que hay 2 tradiciones. Bueno, esto yo lo tengo en un libro, o sea que... Pero pueden encontrar algo. Hay una joyita. Ya el año pasado lo recomendamos y creo que Santiago ya se los envió. Es este libro de Ska. Miren qué chiquito. A ver si se... Bueno, no sé si lo logran ver. Es chiquito. Este libro se llama Los enigmas del pasado, historia de Israel, el relato bíblico. A ver si... Este librito, Los enigmas del pasado, historia de Israel, el relato bíblico, de Jean-Louis Ska. Esta es una joyita, es un oro en polvo. Trabaja casi todo el Antiguo Testamento en artículos muy breves. Uno de esos artículos es sobre el Éxodo. No recuerdo si lo que yo saqué de otro libro está ahí. Pero de paso es una joyita, está digitalizado. Si usted lo quiere leer ahora, ponga internet y lo tiene, ¿sí? Bueno. Y la última parte la tomé de Mercedes Navarro Puerto, el tomé muy breve, es un artículo largo, que lo pueden encontrar digitalizado, que se llama Morir Naciendo, en la entrada del mar, ¿no? Morir Naciendo, Éxodo 14. Ese sí lo buscan, está digitalizado. Es un artículo, no es un artículo corto, pero es un lujo, ¿no? Bien. Termino con una propuesta para que charlemos un minuto. Fíjense, diapositiva 75. No, perdón, 74. No. 73, disculpen. 73.
Así hemos comenzado. De Egipto a Canaán la distancia es corta, 400 kilómetros. Caminando 15 kilómetros por día, habrían llegado en menos de un mes. ¿Por qué demoraron, según la Biblia, 40 años? Diapositiva 74, les recuerdo el mapa que ya mostré. Ven que en realidad el recorrido era relativamente corto. En un mes zafaban. En cambio, la Biblia insiste y lo explica y pone detalles que duró 40 años. Entonces la pregunta es, ¿por qué la Biblia dice que en realidad la peregrinación, la marcha por el desierto fue de 40 años? Quien quiera opinar con algún argumento, libere el micrófono y lo escuchamos. ¿Se entiende la pregunta, no? ¿Por qué la Biblia insiste, dice, qué sentido tendría? Sí, porque hace una analogía para mi padre con la vida porque acá dice tanto tiempo en el desierto para madurar la libertad. Esa es 75, esa es la respuesta mía, no la lean la 75. Usted está leyendo mi respuesta. No, ¿cuál es la que hay que leer? La de 73, perdón. No, mire el mapa del 74. ¿no? Bueno, si mira la diapositiva mía, ya está. Claro, bueno. No, es lo que usted piensa. La pregunta es... Porque a veces... A veces se me corta. A veces se me corta porque estoy con una falla con el mouse, por eso no lo escucha. ¿Me escucha? Bueno. ¿Me escucha, padre? Está bien, pero le insisto, no lean la respuesta mía, porque ya está. Tienes razón. O sea que caminaron un kilómetro por año. Perdón. Un kilómetro por año caminaron. Edgardo, por favor, apaga el micrófono. Dale, Ana María. No, yo digo que caminaron 1 kilómetro por año. Perdón, párenme. Edgardo, por favor, apaga un cachito el micrófono que está hablando Marina. ¿Qué te hablas vos? Quería hablar, bueno. Ana María, apaga el micrófono. A ver, espere, es que ando con falla. A ver un momentito. Que pueda. ¿Falla de dónde? A ver. Abajo se apaga. ¿De qué máquina? Sí. A ver, ya lo cierro. Ahí está, bien. A ver, Marina. No, yo le decía que caminaron 1 kilómetro por año. Si son 400 kilómetros y tardaron 40 años, 1 kilómetro por año. Bueno, pero la pregunta es, ¿por qué se dice, en vez de un mes, 40 años? ¿Por qué la Biblia describe un peregrinar de 40 años? Bueno, Juan Manuel, escúchame. Creo que, el número 40 lo tenemos en muchas, digamos, en muchos, no sé cómo explicarlo, pero 40 días, 40 esto, 40, es un significado el número 40. Es un significado muy esotérico. Simbólico. Muy secreto de la Biblia. Para mí, exactamente, eso, simbólico. A ver, vamos a distinguir qué es esotérico. Esotérico es lo que no se sabe. En cambio, simbólico, en la Biblia no hay ningún texto ni símbolo esotérico. En la Biblia hay simbólico, y si es simbólico se entiende. Bueno, dijiste muy bien, el 40 es un número simbólico, en la Biblia en general es una generación, porque en aquellos entonces la expectativa de vida eran 40 años. Entonces, ¿se acuerdan que Moisés se dice que tenía 120 años cuando murió? 40 años como egipcio, 40 en toda la lucha para salir del desierto y 40 cuando van a entrar a la tierra prometida. Pero ahí 40 es un símbolo. Acá también, pero vuelvo a la pregunta, aceptando con símbolo, ¿por qué la Biblia dice y nos va a contar con detalle que la cosa demoró 40 años? Quien quiera opinar, opina. Tal vez sea porque ellos no se decidieron de un sí
de pasar de la esclavitud a la vida, ¿no es cierto? Me parece como que hay un retroceso, a veces sí, a veces no, entonces eso lo iba demorando en llegar a la tierra prometida. Perfecto, una buena interpretación, sí. Había marchas y contramarchas, por eso se hizo tan largo. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Sí, es como un proceso de renovación que van llevando, ¿no? Van dejando sus antiguas creencias, sus antiguas ideas de esclavitud y demás, y van en ese camino, se van encontrando a sí mismos y como pueblo. Bien, entonces se van renovando y esto no es de un día para otro. ¿Alguna otra? Es un cambio de etapa, padre, lo veo así, porque el 40 tiene ese significado, el cambio de etapa. Entonces es este cambio de la esclavitud a la libertad, que simbólicamente está expresado en los 40 años de desierto, ¿no? Está bien. Padre, y es lo que dijo usted al comienzo también, que era que la generación que vio todas las proezas es la que siguió en el desierto, pero no fue la que entró a la tierra prometida, porque era la que tenía que tener la fe suficiente, ¿no? para llegar a esa tierra, ¿no? La generación que vio todos los hechos. Claro, el que ve un milagro es alguien que es no creyente, no cree. Los que ven milagros no creen. Por eso, la multiplicación de milagros es signo de falta de fe. Entonces, los que vieron las plagas y el mar rojo, todas esas cosas, milagro, los que lo vieron no entran a la tierra, porque para entrar a la tierra hay que tener fe. Si ya lo viste, no tenés fe. Por eso no puede entrar. Está bien, una interpretación, otra diversa, que alguien quiera sugerir otro plan. Padre. Sí, puede ser también que haya sido como un castigo de Dios, porque murmuraban, porque no creían. Entonces los que salieron no llegaron, porque no tenían fe en Dios. Bien, perfecto, por ahí va. Es una lástima que hay un capítulo que no vamos a poder leer, que es un lujo, en donde se explica por qué no entra a la tierra prometida. Padre, sí, me parece a mí como la pedagogía de Dios para su pueblo, que tanto hemos hablado siempre del Antiguo Testamento, que hace que, necesitan ese tiempo para desprenderse de su complejo de esclavos, aprender a sacarse eso y a amar lo que viene, y que Dios les ofrece, ¿no? Y es un proceso largo y durísimo, me imagino, para el pueblo, y de ahí sería el tiempo. Perfecto. Ahora sí leo la respuesta mía, la de la diapositiva 75, que todos han dicho más o menos, hemos dicho lo mismo, ¿no? Tanto tiempo en el desierto para madurar la libertad. El adolescente se cree libre, se siente libre, pero todavía no está maduro para ejercer la libertad. Él se siente auténticamente libre, pero nosotros todavía sabemos que no ha madurado, ¿no? Para vivir la libertad hay que estar liberado. Para ser libre, he hecho un proceso de purificación y de liberación de un montón de inmadureces, ¿no? Entonces, el estado de la libertad presupone un proceso de liberación y que lleva años. Algunos vamos a morir inmaduros. Breve paréntesis sobre el purgatorio, no nos detengamos. Al cielo van los buenitos, al infierno van los malitos. ¿Quiénes van al purgatorio? ¿Por qué la iglesia en su catequesis habla del purgatorio? Porque no todos, algunos la muerte nos va a sorprender inmaduros, con muchas inmadureces. Entonces, antes de entrar a la patria de los libres, el cielo es eso, la patria de los libres,
antes de entrar a la patria, tenemos que tener un proceso de liberación, de maduración. Yo todavía soy inmaduro para relacionarme libremente con esta persona. Todavía solamente son mis sentimientos, muchas veces egoístas. Entonces, a algunos la muerte puede que nos sorprenda todavía inmaduros. Entonces la catequesis dice, para entrar a la patria de los libertos, tiene que haber un proceso de liberación, ¿no? Entonces, que a eso se refiere. Ahora, la pregunta es, ¿qué libera a la persona? ¿Qué madura a la persona? ¿La cachetada o el abrazo? El abrazo. En la catequesis de nuestras abuelas se hablaba del purgatorio como un infierno de menor voltaje, ¿está claro? Era eso, era, ¿cómo que se llaman estos? Bueno, calefactores, orbis, botonera, o sea, el infierno era fuego, fuego. En cambio el purgatorio era más o menos un fueguito, ¿sí? Bueno, la catequesis antigua, los santos, nunca hablo de eso. La mejor tradición de la iglesia, miren, cuando decían Santa Catalina de Jena, miren cómo decía, las bienaventuranzas ánimas del purgatorio. O sea, el purgatorio es una experiencia de felicidad, bienaventuranza. El purgatorio no es una experiencia de palizas, de tortura, sino que es una dinámica como una persona, ¿qué me hace feliz? ¿Qué me libera? El amor. Lo único que me hace feliz es el amor. Y lo único que hace madurar a las personas no es la cachetada, es el abrazo. Entonces, fíjense, a golpe se educa a los animales. Si usted quiere, ¿cómo que se llama cuando se entrenan los animales para que ustedes les respondan? ¿Vieron? Adiestrar. Ustedes vieron cómo se adiestra, al perro se lo lleva fuera de la casa, que en donde vive otro, no conoce a nadie, y a las trompadas. El tipo aprende a obedecer. Y cuando él dice, da una orden, lo obedece, porque le han dado una paliza. O sea, a golpe no se hacen los hombres, a golpe se hacen se adiestra a los animales. Los hombres se hacen en contexto de ternura, en ámbito de ternura, ¿no? De acoge. Entonces, ¿qué es el purgatorio? Es una experiencia de felicidad que, como es experiencia amatoria, puede ayudar a que madure una persona. Estamos hablando en términos humanos, pero bueno, volviendo, estamos a lo nuestro. Para vivir la libertad. Sí. Perdón, Juan, me hiciste acordar, un amigo mío llegó a la conclusión, obviamente subjetiva, pero digo, me pareció muy linda para nuestro tiempo, de que el purgatorio sería el abrazo que le da el Padre misericordioso al hijo pródigo cuando vuelve. Esa sería la experiencia del purgatorio. Bueno, me encantó la imagen, me gustó mucho. Qué linda imagen bíblica, perfecto. Cierro, para vivir la libertad hay que estar liberado. Dios tenía miedo que se volvieran a la mitad de camino, porque era una chanta. A la primera esquina ya se iban a volver, estaban extrañando Egipto. Entonces, si los llevo por caminos más largos, no había GPS, los guasos no se iban a poder volver fácilmente. Entonces dice, les voy a hacer una vuelta así, así y así. Y entonces, bueno, es la Cuaresma 40. En la liturgia tenemos la Cuaresma. ¿Cuál es el libro de la Cuaresma? Este es el libro del Éxodo. Ustedes cuando van a misa Cuaresma en los 10 semanas, ustedes van a misa todos los días, van a ver que es la experiencia del desierto, ¿no? Esta purificación, es esta transfiguración para poder celebrar la Pascua. Bueno, les agradezco, como siempre, les he robado mucho tiempo. Si Dios quiere, la semana que viene voy a ver si busco algo sobre los 10 mandamientos, la ley. Moisés en el Sinaí recibe la ley. Y la otra sería sobre el becerro de oro, ¿no? Y después en julio ya no tendríamos clase y en agosto retomaríamos con el Levítico, ¿sí? Bueno, que tengan una linda semana, si Dios quiere, y la Virgen, nos vemos la semana que viene. Muchos cariños a todos, muchas gracias. Chao, padre, gracias. Gracias.